Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, espero que se encuentren bien. Les contacto para darles dos avisos. El primero que nada es que ya nos acercamos a la evaluación final, que va a ser al término del módulo que sigue, es el eje temático E. Ya este es el último. Entonces, el día de ayer les hicimos llegar un correo con la información justamente al respecto de la evaluación final, con las fechas que quedan. La evaluación final se llevaría a cabo el sábado 20 y domingo 21. No significa que dure 2 días, sino más bien que ustedes tienen disponibilidad para hacer la evaluación final durante esos 2 días. Estaría abierto desde las 8 de la mañana del 20 de julio a el domingo 21 de julio a la medianoche. Es importante que lo agenden y que se tomen el tiempo para hacerlo, porque después de este horario no hay posibilidad de hacer el examen final en otro momento. Entonces, tienen 2 días. En realidad el examen final se lleva más o menos una hora, pero, y lo pueden hacer si quieren a la 1 de la mañana, no hay problema, pero sí es importante que lo hagan en ese tiempo. ¿De qué vamos a ver en este examen final? Pues del contenido que hemos estado viendo en el curso. Entonces, ustedes tienen ahí abierto el material en Canvas para que puedan revisar las grabaciones, las presentaciones ¿cómo se llama? De los temas, y que puedan hacer un repaso. El examen son preguntas de opción múltiple, entonces no hay tanta dificultad en ese aspecto. Ustedes no van a tener que, vamos, desarrollar mucho respuesta, simplemente escoger la opción que mejor les convenga. Y bueno, al término de esto, bueno, durante la siguiente semana, que sería la semana, del 22 al 26, les estaría llegando un correo más o menos como el 24, 25, para indicarles si aprobaron o no aprobaron. De igual forma, como quieran, la plataforma en automático aparece la calificación, pero bueno, más que nada es para que ustedes ya oficialmente lo tengan el correo, ¿no? Y para quienes no hayan aprobado o por algún motivo no hayan podido hacer el examen final, vamos a tener una segunda oportunidad para hacer el examen extraordinario el día 27 y 28 de julio, misma dinámica del sábado 27 de julio a las 8 de la mañana hasta el domingo 28 de julio a medianoche, hora de México, todo esto. Y de igual forma, solamente sería en ese horario. Una vez pasado el tiempo, ya no hay posibilidad de hacer la evaluación extraordinaria. Entonces, muy importante, esperando que no tengan que llegar a esa instancia, pero en caso de que sí sea así, bueno, pues que no se les vaya a pasar el tiempo, por favor. Em, ¿Cómo se llama? Por otro lado, este, comentarles que el día de mañana les estará llegando un correo para indicarles bueno, de mi parte y la doctora Marisela, vamos a tomar nuestro periodo vacacional programado en las siguientes semanas. La doctora Marisela lo estará haciendo del día 13 al 24 de julio y en mi caso del 21 de julio al 4 de agosto. Entonces, si ustedes tuvieran alguna duda o pregunta, eh, pues pueden contactarnos al correo de contacto@bioetica.com.mx, y en cuanto tengamos disponibilidad de nuevo, pues les haremos llegar la respuesta. Y bueno, ahorita todo estamos dejándolo programado para que ustedes puedan hacer todas las actividades y evaluaciones automáticamente. Sin embargo, si pudiera haber ahí algún retraso en algunas actividades, para que tengan un poquito de paciencia en ese aspecto. Y les digo, en cuanto tengamos la disponibilidad, les estaremos contestando. Entonces, no sé si tengan alguna duda hasta aquí. No, todo claro. Excelente, excelente. Este, entonces, déjenme nada más platico con el doctor y, ¿cómo se llama?
Ahorita regreso con ustedes. Un momento. Sí, Listo. sale. Bueno, pues muy buena tarde a todas y todos. Una disculpa por el retraso. Ahora sí que me agarraron las prisas, aquí se me cayó el cielo, pero ya estamos aquí. Bueno, nada más me pueden confirmar si se ve la presentación. Sí, ya sabe, doctor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues a mí me toca la parte jurídica, que muchas veces es la que menos quieren porque siempre la ven muy farragosa, pero voy a tratar de hacerlo de la manera más simple posible. Se divide en dos charlas, entonces hoy vamos a tratar de ver la primera parte voy a avanzar y voy a hacer pausas de dudas y respuestas y a partir de ahí pueden ustedes intervenir para que no interrumpamos la clase que voy a dar y a lo mejor lo vamos haciendo por partes. Entonces, en ese sentido, me a- voy a iniciar. Bueno, aquí, por ejemplo, estoy poniendo una tabla muy interesante a ver, donde pongo el tema, el derecho, ¿no? Y el tema de la bioética y la bioética del cuidado, que es muy importante ver los elementos de valor que tendríamos que relacionar, ver y analizar. A ver, la parte central de toda operador deontológico donde entra la parte jurídica y la parte ética es la sindéresis, ¿no? Esa sindéresis aristotélica que nos habla de hacer el bien y evitar el mal, ¿no? Donde se conserva esa chispa de la conciencia y razón natural para poder hacer pues, siempre el mayor bien posible. Ese es incluso, la sindéresis es el centro realmente del derecho, pero también el centro de la ética. Gran error que hemos tenido los que hemos estudiado derecho en separarlos uno y otro, porque los dos cumplen con elementos axiológicos comunes. Por otro lado, dentro de la área de la medicina, ¿no? Se opera en negativo. La famosa célebre de primum non nocere, ¿no? Primero, no hacer daño. Esto es muy importante porque el primero no hacer daño es el negativo, ¿no? Como el primero elemento fundamental que se utiliza dentro del área de la medicina. Entonces, ¿por qué se maneja así? Porque se puede hacer daño, ¿no? O sea, el conocimiento puede generar eso, ¿no? Entonces, es muy importante que tengan este elemento ético para toda intervención. Por otro lado, nosotros tenemos pues ese principio de justicia, ¿no? Y esa justicia tomada desde los anales romanos de dar a cada quien lo suyo de cada cual. Y en ese sentido, en la área terapéutica, en la área médica, se utiliza el tema de la proporción, ¿no? Incluso actualmente tenemos tantos avances en ciencia y en la medicina que se utiliza la medicina personalizada. ¿Qué quiere decir? Que es proporcional a la necesidad de la persona en particular. Y esto, por ejemplo, es muy importante ver porque es el gran avance que nos ha llevado la ciencia, ¿no? Porque antes, pues realmente incluso era más general los insumos para la medicina y ahora no son más particularizados. Y en ese sentido, la equidad es un tema principalmente importante en el derecho porque es la justicia en particular. La palabra incluso equidad viene de equitas, que era un instrumento de medición que utilizaban los ingenieros para ajustar específicamente la medida exacta al objeto. En este sentido es a la persona. ¿Pero cuál persona? Pues la particularidad, la focalización, donde puede ser aquí un niño, una niña, un adulto mayor, una persona con discapacidad, y en eso pues tiene que ser un ajuste necesario y focalizado. El principio terapéutico, ¿no? Que busca curar, aliviar y paliar a la persona, ¿verdad? Nunca causarle un daño o hacer un acto fútil, ¿no? Que ahí viene el tema de futilidad.
que la futilidad es algo innecesario, desproporcionado, muchas veces incluso hasta irracional o fuera del contexto de la necesidad del paciente. Aquí me gusta incluso utilizar otra palabra muy interesante que se llama coexistencia relacional, que quiere decir que todos tenemos que coexistir, ¿verdad? Con ese ámbito de respeto, con ese ámbito de ver a la otredad que últimamente lo hemos invisibilizado, donde se ha perdido la empatía, ¿no? O la compasión, que es la empatía en acción de la otra persona. Y eso es muy importante, ¿no? Porque incluso ahí, en ese respeto, ¿verdad? Podemos ver cómo atender al otro, ¿no? Con esa famosa ley de oro que sería la segunda parte de la sindéresis, ¿verdad? De de lo que decía Levinas del espejo del otro, de que me importas tú porque puedo ser yo, y en ese sentido eres un fin en sí mismo y te tengo que atender y tengo que tener ese respeto como quiero que me tenerlo yo mismo, ¿no? Entonces es muy importante porque esa ley de oro, ¿verdad? No es una ley realmente de consensos, es una ley de reconocimiento ontológico de la dignidad humana, del valor de la persona, ¿verdad? Entonces, esto más o menos es un cuadro general importante que tenemos que tener como primer abordaje de análisis hacia la persona humana. Bueno, cuando hablamos de salud, ¿verdad? En este tema, tenemos que hablar que salud y curación designan un proceso de adaptación y de integración de las más diversas situaciones, en las cuales se produce la enfermedad, el sufrimiento, la recuperación, el envejecimiento y el tranquilo caminar hacia el gran paso de la muerte. Y la salud es una actitud frente a diversas situaciones que pueden ser de enfermedad o de la misma salud, porque la salud es un bien y un valor, y la enfermedad es un disvalor, ¿no? Entonces, hay que entender quién es el paciente. La palabra paciente viene de sufriente, alguien que necesita la colaboración, ¿no? El apoyo, el reconocimiento del otro y también de los otros. Porque en el derecho a la salud es muy importante esa corresponsabilidad que se hace primero de la persona donde acepta su situación de desequilibrio, donde entra la enfermedad, ¿verdad? De su situación de vulnerabilidad, ¿verdad? Y que incluso a partir de ahí empieza a acercarse para que lo auxilien, para que lo apoyen, ¿verdad? En su realmente atención de su salud. Y ahí empieza incluso la colaboración entre el profesional de la salud, el paciente, luego también de un familiar, que es el primer núcleo que lo apoya, principalmente de cuidador, ¿verdad? Pero cuando no tiene un familiar, pues incluso puede ser un amigo. Cuando no hay un amigo, incluso se tiene que buscar quién más puede asistirlo. Y en eso incluso tiene que haber una red interinstitucional de ayudar a la persona. El problema que tenemos ahora es que esa red pues no realmente funciona de una forma integral, sino una cuestión separada que en muchos casos en lugar de asistir pues revictimiza o causa un dolor mayor para la buena atención y representación. Entonces es un tema muy importante con el tema de los otros. Ahora, cuidar nuestro cuerpo implica el cuidado de la vida que lo anima y del conjunto de las relaciones con la realidad circundante, de relaciones que pasan por la higiene, la alimentación, el aire que respiramos, la forma de vestir, el modo de organizar nuestra casa y de integrarnos dentro de un espacio ecológico y que refuerza nuestra identidad. Incluso un elemento muy importante que no se puede dejar atrás en todos esos elementos es la ética.
el buen trato, la buena atención, el respeto que tenemos que tener tanto a uno mismo como hacia los otros. Ese cuidado que refuerza nuestra identidad como seres nudo de relaciones en todas direcciones, ¿verdad? No podemos ir viendo ya esta autonomía en solitario, en soledad, en abandono, sino en correlación de los unos con los otros. Ahora bien, el profesional de la salud y sus colaboradores son quienes cuidan principalmente de esa salud por el conocimiento que tienen y como tal deben orientar y prevenir. Y si llegara en todo caso la enfermedad, entonces se dedicará a curar y aliviar. Esto sería un médico integral. Y el tema del alivio es donde incluso se ve muy bien el tema de los cuidados paliativos, ¿no? El que necesitan un acercamiento empático, cariñoso, comprensivo, ¿verdad? Mutuo de buen trato, de buena atención. Eso realmente es como se puede ver un profesional de salud integral, ¿no? Incluso un tema muy importante a destacar es la prevención. ¿Por qué es importante destacar? Porque es creo que donde tenemos el mayor abandono. Si nosotros tenemos acciones políticas adecuadas de la prevención, eso nos ayudaría muchísimo para tener un cuidado personal y familiar mucho más prudente, mucho más inteligente, ¿no? Donde la prudencia, ¿verdad? Va atado con el conocimiento, porque yo soy prudente si conozco, ¿no? Si me capacitan, si me informan de forma adecuada, de forma integral, y en México con pertinencia cultural e incluso muchas veces con la lengua materna, que es muy necesario entender por el problema que tenemos de que en México hay muchas realidades complejas que tienen que ser transversales en el respeto, la atención de ese tema de la salud. Bueno, me gustaría entonces ahora ver qué es eso de que es un derecho, porque es muy importante. Escuchamos tantas cosas luego en los medios y vivimos, como decían los griegos, bajo dos parámetros, en el doxa y en el aletheia, ¿no? El doxa es lo que más nos tiene invadidos, alienados y incluso hasta creando transformaciones o incluso adoctrinando a las personas. El doxa es lo que manejamos actualmente, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Que a veces no es información, sino desinformación, ¿no? Donde incluso los famosos youtubers y todas estas personas que nos invaden de información son los que generan los contenidos. Y esos contenidos, pues realmente están a veces muy fuera del contexto o tienen intenciones. Entonces, la otra parte es la leteya, ¿no? Donde viene el develamiento de búsqueda de la verdad, donde tendremos que ir analizando. Y en ese sentido, el derecho también ha perdido sus bases, su camino correcto, donde tiene que guiarse el exacto apoyo que se da en la sociedad para llevar el bien común, para ordenarlo. Entonces es muy importante incluso eso de que el Estado de Derecho es muy importante en una sociedad democrática y con camino a la paz. Bueno, entonces vamos a ver cómo podemos definirlo de una manera que sea pues lo más claro para todas y todos. Fíjense, los derechos son facultades de hacer o de impedir que se le reconozca al hombre para que pueda realizar su programa existencial. Y esas facultades le permiten hacer uso de la razón para pensar, concebir ideas y proyectos. Requieren libertad para tomar decisiones. La libertad incluso es una cuestión ontológica propia del ser humano que muchas veces se ha malentendido, porque la libertad va con un complemento de responsabilidad, ¿verdad? Y elegir
entre las opciones que le presenta la vida en el transcurso de esa realización personal. Porque si bien somos sustancia con características y elementos que tenemos todos en común, también tenemos una biografía, una construcción cultural, un camino a seguir. Y ese camino pues tiene que ser en compañía de los otros, de la colaboración humana. Elemento muy importante donde se ve el acto de civilidad, como lo platicó incluso el doctor Memo Arechiga, ¿no? Es lo que nos distingue de los demás seres vivos, ¿no? Donde la ruptura de ese fémur que vimos en su charla se vio por la colaboración humana de los otros. Y eso es muy importante, no perderlo de vista, ¿no? Y en ese sentido, ¿verdad? Esos derechos brotan de las mismas profundidades de la vida. Son exigencias necesarias o instrumentos sin cuyo ejercicio el ser humano estaría limitado, disminuido en cuanto a sus posibilidades de culminar el desarrollo de su personalidad, ¿no? O sea, la personalidad que es ese transcurso que tenemos, ese camino que seguimos y que lo tenemos que buscar en las mejores condiciones. Incluso en el tema que les decía previamente de la salud, estamos fallando con esa prevención, con esa correcta atención, con esa situación de buen desarrollo humano, ¿no? Incluso la ciencia basada en evidencia nos devela muchas veces los cauces de duda que estamos viendo a través de la historia y que nos hacen conducir para mejores determinaciones, ¿no? Por ejemplo, antes se marcaba la mayoría de edad pues con un elemento aleatorio, ¿no? Principalmente a veces se veía con cuestiones morfológicas como el salida de las muelas del juicio o el desarrollo corporal. Y la maduración no es por ahí, ¿no? Porque para ser maduro es tener un tema de conciencia, de buena decisión, de buena utilización del razonamiento humano. Y eso ya se demostró recientemente con los avances neurocientíficos que llegan entre los 25 y 26 años de edad. Entonces, creo que la norma jurídica, con ese correcto desarrollo de la personalidad, tiene que adecuarse con eso, no con criterios decimonónicos que ponemos ahorita en tela de juicio, que esos criterios ya no deben de ser establecidos así, sino se tienen que cambiar. Esto incluso es, por ejemplo, también con el tema de los cuidados paliativos. Si ustedes ven nuestra norma jurídica establece criterios, ¿verdad? De los famosos 6 meses de diagnóstico de posibilidad de llegar a la muerte. Ese criterio actualmente ya está fuera del contexto. Incluso los cuidados paliativos no nada más son para enfermedades terminales, son para cualquier situación de dolencia donde necesitan ese buen trato, esa buena atención, ¿no? Que se está negando en cualquier momento de la vida. Bueno, debemos de entender que estamos en una situación que se está negando incluso en las personas terminales y que además quiero decirles que hay un gran desconocimiento de esa correcta atención. Yo que trabajo en una institución recientemente hicimos un curso de cuidados paliativos y nos dimos a la gran tarea de ver cuál era el conocimiento dentro de los estudiantes, incluso de los profesores de medicina, y el gran desconocimiento es entre el 85% de la población. Y eso pues realmente es un error porque entonces en la cuestión jurídica, ¿cómo puedo exigir esa atención al final? O cuando tengo un sufrimiento que necesito que me atiendan y me dejan incluso en el abandono porque no hay realmente ese acto prudencial en esa situación. Entonces, por eso, un derecho nunca puede ir en contra de la vida, porque el derecho es una manifestación de la propia vida. Un derecho a morir implicaría una contradicción in terminis, porque sería la muerte del propio derecho y de todos los derechos posibles. Y mucho más cuando hablamos de derechos humanos, porque los derechos humanos tienen una característica importante que es esa universalidad. Y entonces si hablamos
El derecho a la vida es un derecho humano, es un derecho realmente para toda nuestra familia humana. ¿Cómo podemos hablar de un derecho a la muerte, que es una contradicción o jurídicamente hablando es una antinomia? Pues puede existir legalmente, porque legalmente hay un montón de aberraciones, pero en un contexto de los derechos humanos con sus características perfectamente establecidas, eso no puede existir. Bueno, dicho lo cual, tenemos que ver en dónde estamos parados, porque otro elemento importante es la vulnerabilidad humana. Todos somos vulnerables per se. Incluso se habla que los derechos humanos surgen de esa vulnerabilidad humana porque somos los seres vivos que nacemos codependientes, ¿no? A diferencia de animales que incluso son inmediatamente después del nacimiento, son muy independientes e incluso letales, como algunas serpientes, que ya pueden matar, cazar y tienen veneno propio para iniciar su proceso de desarrollo, ¿no? Realmente con todas las herramientas que la naturaleza se las dio. Nosotros no, ¿verdad? Tenemos un proceso de condependencia, de solidaridad y subsidiariedad humana para que podamos llegar a esa madurez de la mejor manera. En ese sentido, los derechos humanos son esos mínimos que tenemos para subsistir en comunidad, en armonía, ¿no? Entonces, que tenemos que tener, como dice la Declaración Universal, esos 30 derechos, donde muchas veces se desconoce uno de los más importantes, que es el 29, que es las obligaciones. Y esas obligaciones surgen con una libertad responsable hacia los otros, como dice el artículo 29. Entonces, por esa vulnerabilidad humana que tenemos todos, tenemos que ir construyendo realmente una solidaridad y subsidiariedad humana para llegar en mejor término y de la forma más racional, que es lo que nos distingue en los humanos, ¿verdad? En ese largo camino de la vida. Entonces, es muy importante tener este tema de la vulnerabilidad dentro de la cuestión jurídica, porque a veces esa vulnerabilidad se tiene que focalizar para personas que tienen una situación de mayor vulnerabilidad. La Corte Interamericana incluso nos habla de dos vulnerabilidades, ¿sí? La vulnerabilidad extrínseca e intrínseca. La intrínseca la tenemos que tener por esa situación diferenciante de los demás. Podemos verlo como, por ejemplo, una discapacidad. Y la externa es por el medio o por la sociedad que incluso nos menosprecia, nos disvalora, o las circunstancias no son las más aptas para sobrevivir, como la cuestión de seguridad o el tema de salud, porque el tema de salud es un derecho humano de medios. Y si los medios no los tenemos, pues ¿cómo podemos salir adelante? Entonces es muy importante esta situación. Bueno, en ese sentido, los derechos humanos, ¿cómo se pueden ver? Hay muchas definiciones, muchas. Yo voy a tomar esta donde los derechos humanos es los que tienen todos los individuos de nuestra especie, de nuestra familia humana, en virtud de su humanidad común y a vivir una vida, ¿verdad?, de libertad y de dignidad, porque esa dignidad es ontológica dentro de los derechos humanos, es inherente, es consustancial, y es donde se otorgan a todas las personas esa posibilidad de presentar reivindicaciones morales que limiten la conducta de los agentes individuales y colectivos, así como el diseño de los acuerdos sociales, teniendo como características la universalidad, la inalienabilidad e indivisibilidad. ¿Esto cómo es? Fíjense, cuando se habla del famoso contrato social en la época de la modernidad, principalmente con los grandes ilustradores como Rousseau, como Hobbes, ¿verdad? Donde nos hablan de ese leviatán, de ese monstruo que se llama Estado,
donde todos nosotros entregamos parte de nuestra libertad, ¿verdad? Pero hay algo que no entregamos dentro de la libertad. Esos son algo propio, personal, que no se puede dar a alguien más, que son inalienables, que es propio de nosotros y que no se pueden dividir. Esos son los derechos humanos y que además son comunes a todos porque son universales. Toda la familia humana los tenemos independientemente de nuestra etapa de desarrollo, nuestra circunstancia, nuestro modo de vida, nuestro sexo, nuestro pensamiento. Todos tenemos esos derechos que confluyen y que no lo entregamos al Estado. Y ahí, por ejemplo, en el derecho a la salud, por esa indivisibilidad que tiene, ¿verdad? E interconexión, se necesitan otros elementos para tenerlos, porque yo no puedo tener el derecho a mi salud así nada más de forma aislada. Necesito el agua, la alimentación, el medio, ¿cómo se llama? El medio ambiente adecuado, correcto, ¿verdad? El derecho al trabajo, el derecho a la seguridad, todo eso me tienen que sumar y son indivisibles para tener ese derecho a la salud. Por otra parte, dentro de los derechos humanos, y como lo dije de la Declaración Universal de su artículo 29, no nada más es tener esos derechos, ¿verdad? Donde los estados tienen que asumir esas obligaciones, ¿no? Y los deberes de respetar, proteger y garantizar, ¿no? Para hacer un efecto útil de su cumplimiento. Debe incluso de abstenerse de interferir en el disfrute de esos derechos o de limitarlos. Tiene que protegerlos, exigirlos, que se impidan los abusos de esos derechos contra individuos y grupos. Porque tanto es indigno una persona como es indigno muchas personas, porque la dignidad no es una cuestión eh, cualitativa, es una cuestión cuantitativa, ese valor que tenemos. No porque maten a muchos nos indignamos, solamente por una persona que sufra es la indignación de todos. Entonces tenemos que protegerlos y exigirlos de los abusos que se pueden llevar a cabo. Incluso actualmente ya estamos pasando un fenómeno que ya tampoco es una situación de Estado, sino incluso de supraestatal, que vivimos ahora con entes globalizantes y globalizadores que nos ponen condiciones y que nos pueden vulnerar. Ahora, por ejemplo, tenemos la ventaja de tener la tecnología para conectarnos y estar aquí, pudiendo tener esta clase, poderles darles esta charla, pero también nos están invadiendo nuestra privacidad, nos estamos exhibiendo en nuestra privacidad. Entonces, están invadiendo determinados áreas del derecho que se tienen que saber delimitar y que tenemos que saber prevenir para que no invadan esa situación. Por lo cual, esa realización de los derechos es que se adopten medidas positivas para facilitar el disfrute, ¿no? Y que sean en la mejor medida y más justa para poderlos realizar. Por su parte, las obligaciones que tienen los estados y que tenemos en común todos nosotros, pues es buscar esa paz, orden y bien común, ¿verdad? Respetar al otro, esa dignidad humana que tenemos, ¿no? Donde el ser humano es un fin en sí mismo y no un medio para un fin. No pueden instrumentalizarnos a nadie. ¿Por qué? Porque todos tenemos que vivir en esa coexistencia relacional común de seguridad, de resguardo, de respeto, para poder vivir esa paz. Porque incluso todos luchamos contra la violencia, pero la violencia incluso, como dice Byung-Chul Han, se ha vuelto de directa a indirecta, de física virtual, ¿no? Y eso es algo que a veces no analizamos de cómo queremos ir en contra de la violencia si somos generadores de la misma violencia. Las redes sociales es un nicho de violencia, de separar grupos, de división. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta y con conocimiento de causa
para poder saber hacer las mejores cuestiones de paz y de interrelación humana. Bueno, fíjense, las características de esos derechos humanos lo podemos saber, como ya medio lo referí, pero aquí me gustaría ir matizando con con unos elementos que tienen ahí. Esas características incluso son sine qua nonas unas con otras, o sea que todas tienen que estar integradas para reconocer que es un derecho humano y no otra cuestión legal dentro del derecho positivo. El derecho positivo es puesto por el hombre, escrito, pero muchas veces ese derecho escrito no entra dentro de estas características. Número uno, que sea universal. ¿Qué quiere decir? Que pertenezca a todas las personas por su común dignidad, sin importar sexo, edad, posición social, partido político, creencia religiosa, origen familiar o condición económica, etcétera. Otros elementos que se pueden dar. ¿Por qué? Esa universalidad surge de esa dignidad común, donde todos valemos lo mismo, sin distinción alguna. Y ahí entonces surge el principio de la igualdad entre todos los seres humanos y el de no discriminación. Por eso es importante la universalidad. Lo inalienable es que no puede perderse ni transferirse por propia voluntad. Son inherentes a nuestra idea de dignidad del hombre, son nuestros, ¿no? Entonces no lo podemos ceder, son personales, muy personales. Luego tenemos que son indivisibles, no se pueden dividir e interdependientes porque tienen dependencia recíproca unos con otros. Ahí viene la vinculación que existe en el derecho a la salud y otros derechos, como señalé previamente, y que además, si no se cumplen, pues entonces hay una ruptura de ese derecho. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta para hablar de derechos humanos. Tiene otros unos principios que se encuentran e incluso dentro de los instrumentos jurídicos de derechos humanos y algunas constituciones, como es el principio de la igualdad, ¿no? Por esa común dignidad y esa universalidad, todos valemos lo mismo, ¿no? Y en ese sentido no puede haber un tipo de discriminación. Por su parte, tenemos esa libertad ontológica, esa libertad psicológica, esa libertad moral que todos tenemos que ejercer con una responsabilidad en nuestro ámbito de desarrollo, porque la responsabilidad va atado con la libertad. Si no hay una responsabilidad, no hay libertad. La solidaridad, que incluso es un elemento donde se basa la Carta de las Naciones Unidas y es un referente a nivel internacional de cooperación, ¿no? Por ejemplo, en el tema de salud, alguna vez recuerdo que me tocó ver el caso de que nos faltaba un medicamento para la atención de la tuberculosis en una comunidad en Chiapas donde se estaba pues tratando de contener. Y al no existir el medicamento, tratamos de pedir a la farmacéutica si nos los podía vender. Sin embargo, nos dijo que ese lote iba a salir en 3 meses. Entonces, buscando esa solidaridad internacional a través de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamérica de la Salud, ¿verdad? Nos asistimos y nos consiguieron el medicamento prestado por parte de otro país y cuando tuvieran el lote, la empresa, tendríamos que volverlo a entregar. Entonces, eso fue muy importante porque ahí se ve la solidaridad humana para poder asistirlos entre naciones. Por otro lado, tenemos que ver el tema de las obligaciones. E incluso después de ver esto, voy a abrir el micrófono para que puedan tener intervención. Cuando hablamos de obligaciones, tenemos que hablar de esos elementos que incluso están en nuestro artículo primero, que es promover, respetar, proteger y garantizar. Vamos a ir viendo en nuestro ámbito de competencia, que es en el tema de salud, donde promover es informar de manera adecuada, con pertinencia cultural y entendible. Esto es muy importante porque ahí viene incluso el tema del consentimiento previo y informado con esa pertinencia cultural y que se haya entendido perfectamente, ¿sí?
se tienen que promover esos derechos. Yo no he visto en los hospitales que se dé información de los derechos que tienen, por ejemplo, los pacientes, ¿no? De eso que pueden acceder y que se lo tiene que vender la institución. Eso, por ejemplo, es una carencia que tenemos de la información. E incluso, no nada más informarlo para los que tenemos una visión de ciudad, donde hablamos todos por lo regular el castellano, sino también para poder informar en otras lenguas indígenas y con su complejidad de las variantes lingüísticas que tenemos que existen en todo el país. Entonces eso es muy importante y es muy importante que esa promoción sea perfectamente entendible, ¿verdad? O sea, que no haya duda. Esto incluso lo vamos a ver con otros elementos, pero lo adelanto. Por ejemplo, cuando te van a hacer un acto médico, tienes que tener tu consentimiento informado previamente de cualquier acto, de cualquier intervención que te hagan. Pero también, por ejemplo, para cuando te expidan una receta, también tienen que informarte, tienes que entenderlo, tienes que comprenderlo, porque muchas veces incluso, aparte que no entendemos lo que escribe el médico, no nos los puede enseñar perfectamente para saber si podemos entender cómo vamos a tomar el medicamento, o en caso de que lo evitemos o se nos olvide o algo, el efecto que puede tener, e incluso también hasta podemos ver ahí el daño colateral que puede existir con el consumo de determinado medicamento. Respetar, que implica no violar, abstenerse de vulnerar un contenido normativo reconocido, una obligación de no hacer cuyo alcance es radical, su prohibición es absoluta, la negativa es terminante. Respetar en todo y cada uno de los casos los derechos humanos significa que los estados deben abstenerse de violar esos derechos reconocidos, ¿sí? Porque los derechos humanos se reconocen, no se otorgan, los tenemos ahí. Y cualquier restricción a cualquiera de esos derechos debe ser permisible de conformidad con las disposiciones aplicables al caso. Esto incluso viene del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde el artículo 12 nos habla de ese derecho a la salud, ¿no? Entonces es muy importante. De ahí, entonces, no nada más hay que respetar, hay que garantizar que es hacer efectivo, ¿no? Es un deber que tiene el Estado, una obligación de hacer, de asegurar la aplicación de los contenidos normativos de esos derechos a todos los individuos que se encuentren en el territorio de un estado y por tanto sometidos a jurisdicción. Fíjense que aquí hablo de todos los individuos que están en un estado, en territorio, porque aquí no hablamos de ciudadanos, hablamos de personas. Y ahí entran, por ejemplo, también los migrantes. Es el deber de ese garantizar cuando hace referencia a esos derechos económicos, sociales y culturales, donde entra el derecho a la salud, el medio ambiente, la alimentación. Implica la obligación de prevenir a través de normas, planes de acción y estudios de impacto, además de eliminar los obstáculos que impiden la realización del derecho. Por ejemplo, ahí también entra un poco el tema de las políticas públicas, que las políticas públicas en primer momento tienen que estar armónicas con la ley, pero también tienen que ser más allá de la ley, porque hay circunstancias que no están previstas y que entonces tiene que actuar el Estado, tiene que promover, respetar y garantizarlo. Por ejemplo, cuando se hacen políticas públicas para ver el tema de obesidad, principalmente infantil, que además tienen que ser idóneas y pertinentes, ¿no? Eso es muy importante. Cuando fue lo del COVID, entonces se hicieron políticas públicas, aunque ahí fallaron mucho con el tema de lo del triage, que falló mucho un correcto triage. También se tiene que ver esa protección que requiere que el Estado adopte medidas
para velar que no se prive a la persona al acceso a las instituciones de salud de la forma más adecuada y pertinente posible. Bueno, dicho lo cual, no sé si hay alguna duda hasta aquí o podemos continuar y damos otro espacio más adelante para intervenciones. Yo por lo regular no doy receso, sino trato de que avancemos para no perder el ritmo y ya al final, pues ya, si tenemos un espacio, pues ya terminamos. Y aquí mi error fue que yo eh, incluso pues llegué un poco tarde, que pido disculpas. Adelante, Rosa Isela, por favor, si puedes intervenir. Sí, hola, Thor, buenas tardes. Buenas tardes. Yo le quiero preguntar, bueno, yo soy enfermera de formación y yo le quiero preguntar respecto al área hospitalaria. Lo hemos visto mucho en instituciones públicas, sobre todo de salud. Cuando tenemos un paciente hospitalizado, las enfermeras o incluso todo el personal de salud entramos en el dilema del tocadero, ¿sí? ¿A quién le toca cuidar? Es que esto le toca al familiar, es que esto le toca a enfermería. Bueno, yo tengo muchos años de formación en enfermería y desde el punto de vista racional, creo que le toca a las enfermeras en el ámbito hospitalario, pero creo que en la nueva formación de enfermería tienden en esas instituciones a decir, es que a mí no me toca cambiarle el pañal, le toca al familiar. Es que a mí no me toca movilizarlo, le toca al familiar. Yo le quiero preguntar si desde el punto de vista jurídico es responsabilidad del personal de salud de la institución brindar esos cuidados o si realmente es una atención compartida desde el punto de vista jurídico. Bueno, mira, jurídicamente hay una corresponsabilidad y incluso hay temas de que quien tiene más conocimiento tiene mayor responsabilidad, no tanto de hacerlo, sino de asistirlo. Y los familiares muchas veces no saben, ¿cierto o no? Y entonces, ¿cómo van a hacerlo si no saben? Y no tanto de cambiar el pañal o de acercarle el cómodo, sino de agarrarlo, de manipular a la persona, porque lo pueden lesionar, ¿cierto o no? Entonces, creo que ahí parte de su obligación no tanto es darles el pescado, sino enseñarles a pescar, podríamos decir, porque todos sabemos que el paciente tarde o temprano va a salir de la hospitalización. Entonces, en esa corresponsabilidad, pues realmente hay que ustedes, como tienen el mayor conocimiento, tienen que empezar a apoyar y asistir. Ya una vez que lo puedan hacer, pues ya incluso es al revés. Ustedes pueden colaborar con el familiar, porque muchas veces sabemos que una sola persona no lo puede hacer. Necesitan de alguien más, ¿no? Levantarlo de la cama, es una persona muy pesada. Tenemos un gran problema de obesidad en el país, entonces todavía se complica más. O si es una persona muy mayor, pues sabemos que si no lo podemos manipular correctamente, podemos causarle una lesión. Y ustedes incluso tienen mayor conocimiento que los familiares. Entonces, tiene que ser una cuestión de corresponsabilidad. Ahora, hay algo bien interesante con el tema de los niños. La observación general número 15 del Comité de la Niñez te dice que el que tiene más responsabilidad es el que más sabe. Si un niño está en un hospital, la mayor responsabilidad es del que más sabe, no del que menos sabe. Aunque haya una tutoría legal, hay una responsabilidad de cuidado y atención en un hospital mayor de quien sabe cómo atenderlo, qué es lo que necesita, cómo guiarlo. Entonces, ese es un referente muy interesante que les puede servir incluso para el tema de la niñez. La observación general 15 del Comité de los Derechos de la Niñez, que es el derecho a la salud a la niñez, que les puede servir incluso de guía. Pero ahí es una cuestión que también se puede tomar como ejemplo para otros ámbitos. Y más aún cuando ahora ya tenemos la Convención Americana de las Personas Mayores. No sé si quedó contestada, Rosalía. Sí, muchas gracias. Bueno, tienes levantada la mano. ¿Algo más? Ahorita la bajo.
Ah, ok, bueno. ¿Alguien más? Eva. Eva levantó la mano. Adelante, Eva. Sí, bueno, antes de que se me pase, en lo que mencionaba de que los hospitales no se veía como los derechos y todo eso, sí me ha tocado ver que sí dice que tienes derecho a información clara, a si tienes dudas, incluso a pedir otra opinión, etcétera. Pero una cosa es que lo diga ahí en el letrero y otra cosa que se lleve a cabo. Entonces, ¿cómo podemos hacer valer esa parte? Porque sí hay médicos que si les hablas de otra opción o de otra opinión, a lo mejor se pueden incomodar o molestar. Incluso yo ahorita estoy en una situación, por ejemplo, de que voy a nutrición al seguro, ¿no? Y llevo también a mi hijo en lo particular con la doctora en nutrición. Entonces, junto las dos partes y yo tomo conforme, porque también estudié algo de nutrición, lo que mejor puedo hacer para él, porque yo soy quien está viviendo, o sea, el contacto directo con mi hijo. Sé que le puede reaccionar mejor o que le cae mejor, porque incluso en el seguro, por ejemplo, ¿quién me va a aclarar una duda en dado caso? O sea, hasta la otra cita de los 3, 6 meses. Entonces, la ventaja del particular también sería esa parte que puedo escribir por medio de un mensaje, una llamada, alguna duda que tenga. Entonces, sí, al principio no les molestó, pero ya después sí, por ejemplo, en el seguro me dijeron, no, pues ¿en qué quedo yo? O sea, y no es que los esté ignorando o esté yendo nada más por ir, sino que estoy tomando de las dos partes, unificando lo que creo que es mejor para mi hijo. Entonces, bueno, la pregunta es esa, ¿cómo hacer valer esos derechos que dice escritos? O sea, tengo que pelearles, tengo que comentarles que existe esa parte como derecho, o cuál sería la Sí, opción. mira, todos sabemos que estamos viviendo una época muy difícil, ¿no? En los sistemas de salud pública. Entonces, Ujú, primero, pues hay que siempre con respeto, ¿no? O sea, porque hay veces que dicen que en las formas de pedir está el dar. ¿verdad? Sí, Entonces, yo claro. creo que tenemos que decir, oigan, pues yo quisiera tener otra opinión, espero que no se moleste, pero pues yo me preocupo mucho por mi hijo y llevo tanto tiempo, etcétera, ¿no? En caso de que no se lo den en primera instancia ahí en la atención, pues incluso tendría que trabajar con una trabajadora social o alguien administrativo que le puede canalizar, ¿sí? Y si no, ¿qué le recomiendo? Que bueno, a mí me ha tocado presionar a través de la CONAMED, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico. Y ahí lo que hace la CONAMED, y me sirvió perfectamente cuando lo utilicé. Yo me fui a la CONAMED aunque estoy en Puebla, porque también hay comisiones locales. Pero a veces dicen que dependiendo del golpe es la atención y a veces la federación es más fuerte. Entonces la CONAMED habla, usted levanta la queja que quiere hacer esto y le dan una canalización mucho más adecuado. Les recomiendo a todos, o incluso hay que me recuerde a Adriana, por si no lo pueden bajar, o alguien lo puede compartir aquí en el chat. En la CONAMED, a finales creo que de octubre, salió el nuevo decálogo de derechos y obligaciones, tanto de los médicos como de los pacientes. Ahí es muy interesante tenerlo a la mano, porque ahí no nada más vienen los derechos y obligaciones, sino viene el referente jurídico. Y en ese sentido, ahí lo tengan ustedes en su celular y todo, pues ahí lo pueden exigir, ¿no? Y eso es muy importante, porque a veces el conocimiento da poder. Y eso les ayudaría mucho para ustedes que no son, sé que no todos saben derecho, y aquí puede ser que sí hay algunos, pero eso les ayudaría mucho porque es un documento donde viene el referente y su derecho que tiene. Entonces, es lo que yo les recomiendo. Yo con la CODAMED me tocó ver que no había tamiz neonatal o vacuna. Inmediatamente hablé a la CONAMED y ¿qué creen? En 24 horas por obra de arte ya había, ¿no? Dijeron que al siguiente día fueran, fue muy rápido.
porque me hablaron incluso del hospital y luego me atendieron. Entonces funcionó y son las instituciones que tenemos en primera instancia. Muchas veces la CONAMED la desconocen, pero ¿saben qué tiene la CONAMED de mucha virtud, independientemente de otras instituciones como las comisiones de derechos humanos, que también ahorita están muy inservibles? Es que tienen peritos. Eso no lo tiene nadie. Tienen gente experta en la materia. Entonces, ayuda mucho porque incluso si la queja avanza, ahí pueden hacerles hasta el peritaje, que es de profesionales de mucha calidad. Espero que haya contestado tu pregunta. Sí, muchas gracias, doctor. Luego Muchas gracias. va Víctor. Y antes que intervenga Víctor, me están exponiendo casos muy en particular. Quizás se lo podemos ver más adelante para que pueda avanzar, porque muchos temas se van a ir dilucidando. Yo nada más quiero preguntar si tienen dudas de lo que he visto hasta ahorita. Y todo lo puedo atender, ¿eh? No es excusa. Adelante, Víctor. Sí, gracias. Ahorita que conforme iba avanzando, de repente llegamos a los derechos, a los derechos humanos, y pues para poderlos ejercer en libertad, tengo que poder también ser responsable. Ahí me choca, no sé si se vaya a abordar más adelante, pero me choca un poco en cuanto a los derechos de los cuidadores primarios informales, los familiares, porque luego choca el derecho, o siento yo que chocan los derechos del paciente con discapacidad con los derechos del cuidador. No sé si eso se vaya a abordar más adelante, porque a veces el paciente con discapacidad pues no puede ser responsable por el tipo de discapacidad, la gravedad, cada discapacidad es diferente, pero hay algunas en las que por su gravedad y características, pues es complicado y la responsabilidad recae en el cuidador primario, los informales, nosotros. No sé si eso lo vaya a platicar o abordar más adelante o algún comentario ahorita, nada más. Hacemos un comentario ahorita, porque yo realmente no matizo particularidades, doy ejemplos y todo, pero lo importante es que tengan el conocimiento general. Miren, esos casos en específico son muy complejos, incluso la Corte ya se ha pronunciado, porque sí es cierto, hay muchos abusos de la autonomía de las personas con discapacidad, que también depende de las de discapacidades, ¿no? Porque hay personas que tienen una discapacidad incluso donde la tutoría puede ser momentánea, puede ser eventual, puede ser permanente, ¿no? Y ahí, en ese sentido, pues tienen que haber matices y variaciones. Porque, por ejemplo, cuando vamos a hablar de las más difíciles, que son las discapacidades mentales, ¿no? De un trastorno mental del comportamiento, como puede ser alguien que tiene que incluso estar medicado y que entra en crisis, que incluso muchas veces tú lo tienes que introducir a un hospital, por ejemplo, psiquiátrico, en contra de su voluntad, y su voluntad queda mermada ahí hasta que empieza a tener una evolución en su tratamiento y una autonomía progresiva con el tratamiento. Y ahí incluso, pues como bien dices, queda toda responsabilidad del tutor, del responsable, ¿verdad? Y del hospital. Y constantemente, como va evolucionando, el paciente tiene que tener conocimiento de causa y tiene que ir ejerciendo su libertad y su autonomía con ese consentimiento en evolución, ¿no? Por su circunstancia que tienen. Ahora, no son todas las personas, son algunas. Por otro lado, pues muchas veces, a veces, el abuso, la instrucción del cuidador puede ser incluso muy abusiva en contra de los mismos profesionales de la salud. ¿Sabían que, por ejemplo, con las niñas y con los niños que están en una situación terminal, los que abusan más son los papás y no los profesionales de la salud? Porque no aceptan la situación real y entonces tienen prejuicios o sesgos que necesitan que los profesionales, un psicólogo, por ejemplo, trabajadores sociales tienen que intervenir pues para realizar un poquito más objetivo. Y hay casos que se puede quitar hasta la tutoría, ¿no? Donde tienen que intervenir, por ejemplo, comisiones de derechos humanos, fiscalías, el DIF, etcétera,
cuando incluso hay mucho abuso. Pero cada uno tiene su particularidad porque, como bien dices, cada caso es con mucha diferenciación. Sin embargo, también tienes razón que a veces puede haber abusos, ¿no? En los cuidadores o en los tutores o en los responsables. Entonces, es un tema complejo, pero más adelante te puedo dar mejores elementos para el análisis, porque son casos muy particulares. Víctor. Muchas gracias. De nada, Víctor. Bueno, aquí tengo 3 chats. El documento es el decálogo, así es, decálogo de derechos y obligaciones. Está en la CONAMED. Si no, ahorita lo buscamos y lo compartimos, y si no, yo luego, por el tiempo y todo, se lo comparto a Adriana, y Adriana, la verdad, siempre es una persona que nos asiste a todos para que tengamos esos documentos. Bueno, hay que ver también el tema de las medidas apropiadas, ¿no? Esos derechos cuyo contenido normativo es de aplicación inmediata y los de aplicación progresiva necesitan medidas adecuadas para que se puedan respetar, proteger y realizar. Son los derechos de aplicación progresiva los que requieren las medidas apropiadas para usar los recursos disponibles en su desarrollo. Si comparamos los contenidos de los artículos, por ejemplo, 2.1, tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, encontramos que en el primer caso los estados se obligan a garantizar, mientras que en el segundo, o sea, en los derechos económicos, sociales y culturales, a adoptar medidas apropiadas para lograr un desarrollo progresivo de los derechos. Fíjense, el tema de la progresividad de los derechos es un distintivo que a mí me ha llamado mucho la atención, porque en nuestra Constitución pusimos progresividad de los derechos como un derecho constitucional, pero la progresividad surge de los derechos económicos, sociales y culturales, por su naturaleza de esos derechos, porque el derecho a la salud necesita una cuestión programática. O sea, por ejemplo, yo actualmente sé que se da más o menos, si no me equivoco, las mastografías de los 40 a los 60 años de edad de las mujeres. Entonces, para el siguiente año quiero hacer un acto progresivo con las mastografías porque se está desarrollando a edades más tempranas el cáncer, necesitemos detectarlos. Entonces, lo progresivo es que yo avance en ese derecho, dar más. Entonces, tengo que hacer un acto de programación económica, política, de recursos y de medios para que el siguiente año pueda focalizarlos y se amplíe ese rango. Porque la progresividad es como tirar una piedra al agua y hace ondas de expansión, y es como esos derechos van a expandirse cada vez más, pero nunca regresar. Entonces, sí, a veces hay esas diferenciaciones entre los derechos civiles y políticos y los económicos, sociales y culturales por su complejidad de hacerlos eficientes, porque necesitamos incluso hacer acciones programadas donde en muchas ocasiones pues se necesita siempre una cuestión económica. Entonces, la obligación de respetar, proteger y cumplir incluyen elementos de obligación de conducta y las obligaciones y de obligación de resultados. Y la obligación de conducta exige acciones racionalmente concebidas con el propósito de asegurar el ejercicio de un derecho específico. La obligación de resultado requiere que los estados cumplan objetivos concretos que satisfagan una norma sustantiva precisa, una transformación jurídica, política, administrativa de políticas públicas. De conducta incluso puede ser una cuestión de educación, ¿no? Como el tema de no discriminar. A mí me tocaron casos, por ejemplo, en alguna vez con lo de transfusión sanguínea, donde me negaron realmente ser donador de sangre a un joven que era estas tribus que denominan emos, ¿no? O también como los darquetos, que se visten de negro, que se ven así como deprimidos, ¿no? Y entonces le dijeron, no, usted no puede ser donador de sangre. Bueno, pero ¿cuál es la causa médica?
La discriminación fue por su apariencia física. Cuando hablamos de donación, hablamos de una persona que tiene que tener una evidencia científica. O tienes hepatitis, tienes VIH. O sea, un parámetro para hacer una distinción racional, porque la diferencia de discriminar con distinguir es que sea racional o irracional, que sea proporcional, que sea adecuada. Entonces, ese fue un acto de discriminación porque no fue correcto, proporcional y adecuado. Y en ese sentido, entonces, se tienen que hacer los perfectos ajustes. ¿Va? Bueno, entonces, fíjense, Platón afirmaba que no se nos puede sanar el cuerpo sin conocer el alma y sin estar al tanto de la naturaleza del todo. Siendo así, el ejercicio de la medicina consiste en el arte y la ciencia de hacer que el alma, esto es, lo que da vida al cuerpo, asupa su propio ritmo dentro de su propia totalidad. Y entonces ahí, un poquito lo que preguntaba Víctor, se da un triángulo muy interesante entre el profesional de la salud, el paciente y la familia, ¿no? Donde tiene que haber una cooperación, una solidaridad y una subsidiariedad. Ahora actualmente, incluso en las instituciones públicas, pues hay una cuestión muy despersonalizada, porque, por ejemplo, ¿qué pasa yo si me atiende el doctor, si me da el diagnóstico, si me da la receta? Y cuando me voy con mi paciente, surge algo que no sé cómo poder enfrentarlo. ¿A quién llamo? ¿A quién asisto? ¿Cómo le hago? Y entonces se rompe esa interacción, ¿verdad? Con el profesional de la salud, la familia y el paciente. Cuando hablo de profesional de la salud, para no entrar a detalles, pues es el médico, la enfermera, ¿no? Los que atienden principalmente, y ahí incluso vienen residentes que también en su momento van auxiliando. Pero también ahí tenemos en la interlocución pues los trabajadores sociales que están para eso, para podernos asistir en una situación de incluso que tenemos dudas, porque muchas veces pues no estamos preparados para todo, ¿no? Entonces es muy importante tener esa coexistencia relacional con todos los implicados en el tema. Hay un tema de vida, salud y libertad, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la vida es, pues ahora sí que lo más importante. Sin vida no hay nada. Y la salud es la luz de la vida, es la que lo protege, lo salvaguarda. Y la libertad es un muy elemento en ese complemento. Sin embargo, es más importante incluso la salud que la libertad, ¿no? Díganme ustedes, cuando una persona, por ejemplo, tiene un problema estomacal, su libertad la ata a un retrete. Y entonces ahí hay un gran problema. Permítanme, voy a cerrar la ventana porque entró un ruido de la bomba. Permítanme un segundo. Una disculpa porque es un imprevisto a veces. Entonces, es muy importante tener esa interacción, ¿no? La salud, como dijera Sancho Panza, es más importante que la libertad. Pero en la salud hay elementos que es de prevención, de curar y de aliviar. Incluso en la prevención es muy importante la información, porque pues yo me voy a mi casa con mi paciente, soy el cuidador y necesito que me hablen de elementos de prevención. Incluso muchas veces no nada más es el medicamento, es la dieta, es el trato, es determinadas situaciones que tengo que prevenir para no causar un mayor dolor o un mayor problema. En ese sentido, por ejemplo, es muy importante. Incluso fíjense qué interesante. Los chinos, ¿no? Muy sabios, eh, se les pagaba en las comunidades un salario a los médicos chinos, las comunidades pequeñas. Se les pagaba un salario para que no para prevenir
la enfermedad. Cuando empezaban a enfermarse, pues los ciudadanos le empezaban a quitar dinero al médico, porque no estaba cumpliendo su función, o sea, su función fundamental del profesional de la salud es prevenir, ¿no? En segunda instancia, bueno, ya no pude prevenir, entonces eso es curar. Y el alivio no se puede ver en separado, es un tema transversal. ¿Cuántas personas necesitamos ese alivio de escucha, de trato empático, de un buen consejo? Eso nos ayuda mucho. Es una cuestión para buscar esa integralidad en su parte psíquica y emocional. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, fíjense qué interesante. Aquí tenemos que ese salud, hablando de ese triángulo, es que primero hay que asumir el problema, que es un tema que somos muy malos los mexicanos, ¿no? O sea, yo como les pregunto a mis alumnos, a ver, levanten la mano el que quién va al dentista cada 6 meses como acto preventivo. Puta, de 100 levantan 2. Bueno, ya asumí el problema porque además somos expertos en buscar paliar el dolor cuando el dolor es un mensajero de que algo anda mal. Tomamos algo y ya, ¿no? Nos desatendemos. Entonces tengo que asumir ese problema y de ahí atenderme de la mejor manera. Ya me atiendo, ¿verdad? Y entonces empieza esa corresponsabilidad personal entre el individuo, la familia, pero también entra el social e institucional, porque muchas veces quienes nos asisten socialmente, pues no nomás son los familiares, son los vecinos, los amigos, ¿no? Y las instituciones, pues también no son aisladas, tienen el médico, tienen la enfermera, tienen trabajadora social, tienen auxiliares, etcétera. Pero también hay entre instituciones, ¿ah? ¿Cómo podemos ver las instituciones? Cuando hay una persona que, por ejemplo, un migrante, pues tienes que hablarle a migración, ¿no? Un adulto mayor, tienes que hablarle al instituto del adulto mayor, o tienes que hablarle al DIF, o tienes que hablarle a la fiscalía, o tienes que hablarle a la Comisión de Derechos Humanos para que asista. Entonces, las instituciones también tienen que trabajar en colaboración para ayudar, para representar. A mí me tocó un caso de alguna vez en el hospital, en el GEA González, donde llegó una sexoservidora. Por lo regular, las sexoservidoras no tienen familiares porque ellas son de comunidades fuera del lugar donde trabajan. Y entonces, este, pues tuvimos que buscar un representante social que la asistiera por su situación de vulnerabilidad y se buscó a alguien de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para que la fuera a asistir. Es como se tiene que colaborar. Y ya una vez eso, entonces el proceso de equilibrio, de regresar a su salud, pues más idóneo, más acorde, más proporcional. Bueno, ahora bien, cuando hablamos del derecho a la salud, es de destacar que también tiene límites, ¿no? Incluso cuando se habla del concepto del más alto nivel posible de salud, ¿a qué hace referencia el párrafo primero del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? Tiene en cuenta tanto las condiciones biológicas y socioeconómicas esenciales de la persona como los recursos con que cuenta el Estado. Esto es muy importante. Y que existen varios aspectos, ¿verdad?, que no pueden abordarse únicamente desde el punto de vista de la relación entre el Estado y los individuos, ¿no? Fíjense, por ejemplo, el Estado no puede garantizar la buena salud ni puede brindar protección contra todas las causas posibles de mala salud del ser humano. Así, los factores genéticos, la propensión individual a una afección y algo que tenemos muy común los mexicanos, que es la adopción de estilos de vida malsanos o arriesgados. Oiga, ya no fume, usted tiene cáncer. Oiga, no tome Coca-Cola, ¿no? Pues, o sea,
son actos arriesgados y mucho más si decimos que se drogan, todavía es más arriesgados porque va a tener un efecto negativo en su salud. Entonces, eso suele desempeñar un papel importante en lo que respecta a la salud de la persona. Por lo tanto, el derecho a la salud debe entenderse como un derecho al disfrute de toda una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones necesarios para alcanzar nivel más alto de salud. Entonces, es de medios, no es de fines. A diferencia, por ejemplo, de las intervenciones estéticas. Las intervenciones estéticas son de fines. Tú me dijiste que me ibas a dejar la cara así. Y mira, nada más me la das toda chueca. Entonces te demando porque no cumpliste con el fin. No. En el tema de salud no es que te estés saludable. En el tema de salud es que tengas los medios para tener esa salud. Eso es muy importante, ¿no? Entonces es que tengamos esos medios. Bueno, dicho lo cual, pues ya vienen esos elementos que son disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad y eficacia en ese tema del derecho a la salud. Sin embargo, me gustaría dejarlo hasta aquí, la clase de hoy, porque no me va a dar tiempo de ver todos y además todos es muy importante ver cómo se van a integrar. ¿Sí? Entonces ya nada más voy a abordar que hay algo muy interesante, porque antes del 2011 se hablaba del derecho a la seguridad social y el derecho a la salud pública, pero después se habla ya de un derecho a la salud donde es más integral, donde incluso están los determinantes sociales como el agua, el saneamiento, la alimentación, eh, la vivienda, la salud, etcétera. Y por otro lado, la atención de salud, donde entra ese derecho a la salud, donde están los elementos de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, calidad y la efectividad, pero la efectividad lo vamos a ver más adelante, es para la niñez, que surge de la observación general 15 que les comenté previamente. Y la no discriminación es muy importante porque es un tema transversal para todas las personas. En ese sentido, es para que más o menos vayamos viendo lo que vamos a abordar en la siguiente clase. Dicho lo cual, pues si hay alguna duda o algún comentario más, pues estamos en tiempo para poderlo abordar. Estoy todo oídos. Alguien ya encontró ahí el documento. Si alguien lo puede subir ahí al chat, pues se agradece y si no, luego yo se los envío. Adelante, Víctor. Gracias. Más bien se me quedó en México, por ejemplo, no está pues en la ley, por ejemplo, la cuestión de eutanasia, la cuestión de muerte asistida, pero que Todavía no llega la comida. A ver, permítame, Víctor. La persona que tiene abierto el La cena la micrófono, que la voy a vamos a silenciar. esperar. A ver, Pero ya nada más falta media hora para que llegue. ¿podrían apagar el micrófono, por favor? A ver, no encuentro quién es. ya, Ya, gracias. Adelante. Ahora sí. porque no sé, en el caso del enfermo terminal, ya sea o en el caso de personas de edad muy avanzada, que pues para ellos pudiera ser un camino, no lo sé. Y yo, por ejemplo, soy cuidador de personas con discapacidad psicosocial, entonces ahí de repente es una lucha muy tremenda porque pues, hay gente que tiene, o que vive con ideación suicida y dices, híjole, pues que todo indica que hay que luchar por la vida, ¿no? Pero cada caso es diferentísimo, pero en cuanto a eso, no sé cómo estamos con normatividades en México. A ver, en México la eutanasia no está regulada.
ni el suicidio asistido. Ahora, hay que entender algo. Son temas que se mueven incluso principalmente por cuestiones muy emotivas. Hay que tener cuidado cómo se tienen que ver. Y lo manejamos incluso en películas. ¿No? O sea, Mar Adentro, La chica del $1.000.000. Y en las redes sociales lo mueven con cuestiones emotivistas de qué es lo mejor. El tema es que no vemos toda la realidad. En Bélgica y en Holanda, que son los países que más se ha promovido el tema de la eutanasia y suicidio asistido, que llegan incluso con niñez, ¿qué crees? El 85% de los que han tomado la eutanasia han sido sin su consentimiento pleno. Incluso hay familiares que los llevan y los engañan para un viaje para quedarse con la herencia. Entonces, ese es un tema muy complejo. Y yo pienso que el tema no estamos todavía a discutir en México porque todavía ni los cuidados paliativos es una realidad. Y lo que dijo el secretario, el presidente de la Comisión de Salud el año pasado, que además es un ignorante, cuando quería promover la eutanasia, ¿sabes qué dijo Víctor? Es que salen más baratos. O sea, entonces, si no estamos preparados, que además yo te quiero decir que muchas instituciones públicas lo hacen, o sea, sí hacen actos eutanásicos, pero no los vemos o no nos enteramos. Ahora imagínate si dicen que la van a regular. Entonces, creo que es un tema que todavía tenemos que tener cuidado. Ahora bien, cuando hablamos de muerte digna, que además es un término inadecuado porque lo que es digno es la vida, no la muerte, porque es el final del ser. La Suprema Corte de Justicia ya se pronunció que el deseo a morir no es el derecho a morir y que no se tiene que entender más que tener los medios para paliar el sufrimiento humano. Por otro lado, tenemos que ver que en estos temas del acto de matamiento también hay un tema de en conflicto con los médicos, porque dicen, ¿y yo por qué? Si para matarnos se estudia. Entonces, es un tema que también está pendiente para poder analizarlo, porque para matar en un ratito te enseñan cómo, ¿no? Son 3 medicamentos y te los inyectan. Se utilizan los mismos incluso de la pena de muerte. Entonces, creo que es un tema que, como bien dices, casos particulares a lo mejor se tienen que regular como eso, pero no como una ley general, porque en una ley general podemos entrar en muchos abusos, ¿no? Por ejemplo, con el tema del COVID salió a la luz mucha violencia en contra de los adultos mayores, muchos abusos. Entonces, ahora imagínate que pongamos algo regulado donde no estamos preparados como sociedad, ni difundidos, ni comentados, ni discutido, y que los cuidados paliativos no son una realidad en el país, porque esos cuidados paliativos deben ser para toda la población que los necesite. Más bien tenemos que impulsar los cuidados paliativos, porque acuérdate que la sedación paliativa también se da sin la intencionalidad de matar a alguien. Entonces yo creo que eso es muy importante tener en cuenta, Víctor. Y espero que haya contestado porque es un tema más amplio de tocar. Yo lo sé, y sí me contestó. Si todos los cuidadores que estamos aquí, de alguna forma, pues tratamos de generar un cambio, ¿no? Seremos activistas en chiquito, pero estamos ahí. Para estos temas, ¿por dónde sería conveniente comenzar? Desde el civismo en las primarias, ética en secundaria, preparatoria, ¿por dónde podría ser un buen inicio a futuro? Porque sí, yo estoy claro que nos falta mucho, hay mucho abuso y pues hay que ir con mucho cuidado, pero así como idea general, ¿por dónde nos podríamos empezar? Pues yo creo que en este momento histórico la educación tiene que entrar en todas las áreas, ¿no? Pero lo más importante, pues, es iniciar desde el inicio de la vida, porque la mejor formación es el inicio, porque además te voy a decir algo. Muchas circunstancias que se dan son por el mal cuidado o mala atención que tenemos desde el inicio de la vida. Incluso hay discapacidades que se pueden evitar, o hay discapacidades que
que se pueden enfrentar mejor, como con el tamiz neonatal, ¿no? Donde te va a determinar y cómo atenderte. Cuando el tamiz neonatal no es una realidad, porque aquí en el país hay personas de primera, de segunda y de tercera, dependiendo de la institución de salud que se atiende, ¿no? No es lo mismo que te atiendas en un Ángeles cuando te detectan 66 enfermedades, a que te vayas al del IMSS Bienestar, donde no hay ni tamiz. Y si vas al IMSS, pues sí hay, pero te dan de 30, ¿no? De 30 medicamentos. Si se vas en otro, te vas al de Pemex, te dan de 40. Entonces, ¿qué? Hay niños de primera, de segundo y de tercera. Entonces, tenemos que iniciar con esa formación y con cuestiones éticas de respeto hacia todas las personas. Y ahorita, como pues realmente es una necesidad, pues hay que, cada quien, como ustedes aquí que están teniendo más luz de conocimiento, pues es tratar de difundirlo y trabajarlo en todos los ámbitos. Y son temas muy complejos de abordar, mi estimado Víctor. No, pues todo lo que tiene que ver con derecho, porque pues toca la ética y toca tantas cosas. Pero sí, Y, sí me respondió. y Muchas ya, y gracias. ya, y ya subieron el del CONAMED. Entonces, bueno, ¿alguna otra duda, comentario? Este, y si no es así, pues nos vamos a ver en la siguiente clase para abordar la otra temática. No fui más porque lo dejamos a medio la temática y me gusta que no entremos en duda y que hasta aquí haya quedado claro. Ah, Paulina. Hola, en ese sentido, en esto que están hablando de cómo hacer valer los derechos, o sea, yo estoy del lado de la familia, ¿no? Y yo puedo ver que, mm, o sea, que, digamos, puedo estarme quejando de tantas cosas que veo del sector salud, ¿no? En donde me toca atenderme y eso también estoy en la cuestión de la discapacidad Ujú. y en cuestión de autismo y o sea, en ese sentido que, o sea, cómo iniciar o se inicia levantando quejas y quejas y quejas o cómo, ¿no? Porque a mí sí me ha hecho mucho shock el hecho de ver que se supone que estamos en una institución especialista en el tema y luego resulta que hay familiares que saben más o que tienen que tener pues muchísimo más herramientas o incluso buscar ellos mismos su propia canalización y eso así como que a mí me genera mucho shock, ¿no? Porque si son especialistas, no son ellos quienes hacen, pues sí, las canalizaciones con esta red de la que también hablabas, ¿no? Que se supone, o desde mi punto de vista, pues ellos tienen quién, ¿no? Y cómo. Querida Paulina, yo estoy pensando que tenemos una crisis estatal y Estado de Derecho, ¿no? Sin embargo, no hay que darse por vencido porque hay que echar a andar esas instituciones. Muchas bellas no las echamos a andar porque te dicen, es que es mi ámbito de competencia y no me corresponde, pero nadie las busca. Entonces, sí hay que presionar y también hay que allegarse de organizaciones civiles que auxilian y que te dan más luz para saber cómo ir presionando de una forma más adecuada porque tienen camino andado. Entonces, pues yo creo que es un tema que es de responsabilidad de todas y todos, ¿no? Porque como yo te dije, yo eché a andar a la CONAMED, que me funcionó muy bien, pero porque yo soy abogado y he trabajado los temas. Pero como bien dices, ¿cuánta gente no lo sabe? Entonces tenemos que ir difundiendo, tenemos que crear cultura de queja, de responsabilidad y de echar a ver las instituciones, ¿no? De que puedan funcionar y que puedan ser utilizadas, porque muchas veces tampoco las utilizamos y nos quejamos, pero hay veces que hay servidores públicos que son muy profesionales. No hay que echar la culpa a toda la institución porque hay personas muy valiosas dentro. Entonces yo creo que eso es lo que tendremos que ir trabajando, pero muchas veces habíamos ignorado de qué instituciones hay. Y aquí ya les dije algún ejemplo de alguna de ellas para que también sirvan en corresponsabilidad de la institución del hospital.
Muchas gracias. ¿Puedo comentar algo? Adelante, Rosalía. Yo tengo un hijo con múltiples discapacidades. Ha sido muy, muy, muy difícil encontrar una atención digna para él. Su salud se ha visto, pues, muy afectada en los últimos meses a raíz de que fue atendido de manera equivocada durante 3 o 4 años. Ahorita ya está atendido en una institución pública de tercer nivel y aún ahí me he encontrado, como usted dice, ¿no? Así, doctores maravillosos que se dedican al caso, que le echan ganas, que buscan interconsultas y demás, y otros que les duele un cacahuate porque tiene discapacidad intelectual. Un chico de 19 años con una edad funcional de 3, que no habla, y como si eso pareciera que no tiene derecho a una calidad de vida digna. Me he encontrado en las dos cosas y he logrado tener una atención medianamente completa con él porque me he metido directamente con la dirección de consulta externa, con contactos de lo que se pueda para que lo vayan atendiendo a él. Y la misma jefa de consulta externa me ha dicho, ¿tú por qué lo haces? La gran mayoría de la gente se queda con lo que les dice el doctor, que les dice en valoración, no, ¿sabes qué? Llévatelo a tu clínica, allá lo atienden, no te preocupes. Y pues, o se quedan esperando una consulta de meses que cuando llega ya la persona ya murió. Entonces, yo no he accedido a ninguna institución como las que comenta ahorita usted. Ya bajé el documento y pues a lo mejor me busco un poco de asesoría ahí porque ha sido extremadamente difícil. Y soy una persona cuidadora 24/7, que no tiene trabajo, que no tiene marido, que no tiene ninguna forma de ganarse lana y que solo me queda el sistema público. Y para lograr una atención digna para mi hijo han sido años, años de tocar puertas, de buscar, buscar y buscar. Entonces, aparte, te encuentras con un sistema de salud en donde no hay resonancias, no hay tomógrafos, todo está descompuesto, las máquinas pues están en lista de espera. Ahora que nos regresen el aparato, vamos a tratar de que sea usted prioridad. ¿Sí me explicó? Entonces, yo siento que es muy difícil, o sea, no es tan fácil como decir que necesita una atención digna y oportuna, están en los derechos, ¿no? Y yo le llevo los derechos al doctor y me dice, pues sí, pero no hay resonador, ¿qué le hago? Mira, Rosalía, te entiendo perfectamente y yo incluso estoy muy deprimido porque hemos estado en el momento de un estado fallido, que si bien estábamos mal, cada vez estamos peor. Pero yo creo que hay que presionar. Y ahorita, por ejemplo, ustedes ya tuvieron un poquito más de luz. No fue antes, es muy triste porque es muy difícil encontrar redes de apoyo, estamos muy aislados, las instituciones revictimizan, porque aquí no es, si calle vaya al DIF, vas allá, aquí no es, si quiere vaya a tal lugar, y eso pues incluso lo que genera es un cansancio, ¿no? De que te estás revictimizando porque no hay redes de apoyo y además Exactamente. interinstitucional. Yo ahorita ya les dije algunas de ellas, que incluso más adelante en la otra clase les voy a dar ahí algunos ejemplos, y por eso este documento de la CONAMED les puede funcionar mucho. Sí, Y la CONAMED, yo ahí conozco al director de arbitraje médico y es una persona muy echada para adelante, donde presiona muy bien a las instituciones para que funcionen, para que sean eficientes. Porque como bien comentaste, si yo lo dije, la institución no es el demonio, porque no, adentro hay gente muy valiosa, muy echada para adelante. Y entonces, pues yo creo que hay que seguir fomentando, difundiendo y buscando cómo pues, colaborar y encontrar redes, porque cada vez incluso vivimos un mundo más individualista,
¿no? Donde no les importan, donde son apáticos, donde no hay una amor a su profesión. Están ahí por un salario, pero no por realizar una actividad a lo que están. Yo que doy clases a los Exactamente. médicos y a las enfermeras, les digo, entiendan que están con el deber más importante, por eso les llaman doctores, porque es el nivel más alto Exacto. que se les da. Entonces, bueno, pues yo espero que por lo menos esto que les he dado les sirva un poquito, pues para seguir colaborando y buscando medios más idóneos y presionar, ¿no? Porque además es difícil, y más ahora, porque hasta las organizaciones civiles que antes defendían derechos humanos están echadas para atrás. Entonces, pues ánimo. Y si yo puedo darles más información en la siguiente clase, pues lo vemos y lo comentamos. Y ese documento Muchísimas gracias. les va a servir mucho. Pues, pues, estamos haciendo catarsis, Rosalía, y bueno, si ya no hay más, pues que tengan bonita noche y nos vemos en la siguiente clase. Muchas Oye, gracias. Muchas gracias. Querido Agustín, Gracias. nada más Gracias. Buenas noches. agradecerte, Nos que la vemos, pases muy Arturo. bien. Gusto Como saludarte. siempre, extraordinario lo que hiciste hoy. Muchas Gracias. gracias, querido Nos Agustín. vemos. Un abrazo. Bye.